Muchísimas gracias por sumarse a esta charla nombrada Impulsando la productividad, acortando las brechas productivas en soja, opciones de manejo y genética, a cargo de Jerónimo Costanzi. A lo largo de la presentación que vamos a ver, nos van a poder ir enviando sus consultas a través del cuadro que ven a la derecha de sus pantallas. Les recomendamos que lo vayan haciendo durante la presentación y luego al finalizar, en base a cuántas preguntas nos llegaron, cuánto tiempo dispongamos, vamos a tratar de responder todas las preguntas. Igualmente, en caso de que no lleguemos y les quede alguna duda, pueden ir en la página principal del Congreso, a la parte que dice asistentes arriba, y ahí pueden buscar a los disertantes, lo pueden buscar a Jerónimo, y poder ahí, hay una sección de chat, escribirle la consulta que tengan. Además, les recomendamos pasar por el espacio de APRESID dentro del hub comercial, donde van a poder encontrar entrevistas en vivo a especialistas, información de los diferentes programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sigue, lo que está pasando en las redes del Congreso, usen el hashtag CongresoAPRESID. Y a continuación voy a pasar a presentar brevemente a Jerónimo, para así él puede dar inicio a su presentación. Jerónimo es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Luján y actualmente se desempeña como gerente de desarrollo para el negocio Latam Sur de GDM, Grupo Don Mario, quien lidera el mercado con marcas como Don Mario Semillas, Semillas Illinois y Forratec, Semillas, entre otras. Ahora sí, Jerónimo, te dejo con tu presentación. Bueno, buenos días Alejo y buenos días también a todo el público que nos acompaña en este taller. Agradecerles nuevamente a APRESID por el espacio de participar en este taller, en esta edición 28ª, en donde, bueno, durante este taller vamos a abordar, como bien vos mencionabas, lo que es el acortamiento de las brechas productivas en soja, como lo estamos abordando desde Don Mario en lo que es opciones de manejo y lo que es genética. Para esto, no sé si pasa la presentación. Para esto lo vamos a abordar desde 3 puntos fundamentales durante el recorrido de la presentación, en donde vamos a abordar lo que es aumentos en la productividad y lo que es reducción de brechas, nuevos lanzamientos en lo que hace al portfolio de variedades Don Mario en las diferentes biotecnologías, y como tercer módulo lo que son las opciones de manejo que estamos abordando dentro del área de desarrollo. En lo que hace aumento en la productividad, si hacemos de alguna manera una reseña en lo que es la evolución de la superficie en el cultivo de soja, allá por los inicios de 1960, que fue donde se empezaron las primeras implantaciones en el cultivo de soja, creciendo a una tasa de casi 477.000 hectáreas por año, y llegando, si trazamos a los últimos años, podemos ver una estabilidad de la superficie en el cultivo de soja de estos últimos años, aproximadamente entre los 16 y 17 millones de hectáreas en lo que es en el cultivo de soja a nivel país. Si analizamos cómo es la evolución de los rendimientos, podemos ver una tasa de ganancia en rendimientos casi de 28 kilos por hectárea por año, pero si nos concentramos en los últimos años, vemos una estabilidad de los rendimientos a nivel país. Que desde estos dos gráficos se desprenden principalmente dos preguntas: si estamos tocando los techos productivos en el cultivo de soja, o bien si los rendimientos son cada vez más variables. Y bueno, y surge también cómo afrontar estas tendencias actuales desde nuestros sistemas de producciones actuales. Para esto, a partir de la información de la red Don Mario Más, que bueno, ya de más de 10 años de fuente de información, lo que mostramos acá es los rendimientos medios que venimos explorando en las diferentes regiones, como así también en lo que es países limítrofes, y después trazamos lo que es los rendimientos máximos, constituido por lo que es el percentil 95. Y a partir de eso nos permite trazar una diferencia o una brecha entre los rendimientos medios y los rendimientos máximos explorados o alcanzados en cada una de las regiones,
y para esto podemos determinar un nivel de brechas a nivel de Latinoamérica Sur de un 26%, que esto nos habla de las posibilidades de aumento en la producción que tenemos respecto a la mejor combinación de lo que es manejo, suelo y lo que es el clima en cada una de las zonas. Para esto, esta reducción de las brechas productivas en el cultivo de soja lo abordamos desde 4 pilares fundamentales, desde lo que es el entendimiento del ambiente, desde lo que es la mejora genética y todo lo que hace a las tecnologías que estamos trabajando y abordando, todo lo que hace también a las prácticas agronómicas y todo lo que es a las herramientas digitales. Algo muy importante también para remarcar esos niveles de brechas que venimos explorando. Esto es un caso comparativo en donde recurrimos a fuente de información de la regional APRESID Pergamino Colón, que gentilmente nos compartió dicha información para comparar los niveles de brechas, ya sea para lo que es la zona núcleo sojera, como así también la región costa de Buenos Aires, los niveles de brechas que se venían explorando a lo que es a nivel de la regional APRESID Pergamino Colón, que describe un 21% de brecha productiva entre lo que es la media y SP95, que refleja una paridad muy similar a lo que es los niveles de brechas que venimos explorando nosotros a nivel de Red Don Mario Mas. Y lo mismo ocurre cuando nos vamos a lo que es Costa de Buenos Aires, donde los niveles de brechas, ya sea desde la regional como así también de la Red Don Mario Mas, mantienen términos porcentuales muy semejantes. Para esto, todo lo que es al entendimiento del ambiente, hoy venimos trabajando ya hace varios años en una escala de caracterización ambiental intensiva, que esto lo estamos llevando a cabo en 3 países, que comprende 14 zonas, ya es una red de 4 años de relevamiento de variables ambientales y más de 6.000 parcelas en evaluación. ¿Cuál es el objetivo de este relevamiento? Es poder interpretar, descifrar cuáles son las variables ambientales que más correlación tienen con el rendimiento en cada una de las regiones, como así también cómo es su interacción con lo que es la genética y las prácticas agronómicas, con el objetivo de en la conjunción de lo que es el relevamiento de variables, las mejores prácticas agronómicas, la genética y todo lo que hace a las herramientas digitales, poder construir las mejores recomendaciones para cada uno de los lotes. Para esto ya podemos de alguna manera empezar a jerarquizar cuáles son las variables ambientales de mayor peso o que mayor correlación tienen con el rendimiento en cada una de las regiones, donde acá podemos ya ver las variables para cada una de las regiones a nivel país, donde aparecen variables ya sea físicas, químicas como climáticas, y el objetivo de esto, como les mencionaba, es poder optimizar la mejor combinación de lo que es variedad, de lo que es manejo y lo que hace al ambiente. Dentro de lo que son estas variables que hoy venimos relevando, si trazamos qué porcentaje de estas variables corresponden a efectos directos, en donde nosotros como productores, si bien podemos intervenir, atenuar esos efectos, pero generalmente nos basamos mediante modelos probabilísticos, como pueden ser los escenarios climáticos, ya sea de niña o de neutralidad, como así también como puede ser el patrón de las temperaturas, los podemos predecir. Y después tenemos un 47% que son factores moduladores, que nosotros como productores, asesores técnicos, son variables que podemos medir, que podemos relevar y podemos intervenir en función de la mejor práctica agronómica que podemos llevar a cabo sobre cada uno de nuestros ambientes. Y después tenemos otro como es el fósforo y pH. ¿Qué escenario es probable para esta próxima campaña? Que bueno, esto viene un poco a colación de la campaña que podemos llegar a atravesar. Hoy los escenarios climáticos nos indican que estamos en cierta probabilidad de poder atravesar una campaña de gruesa, en cierta medida de neutralidad o tal vez de niña. Si bien nos regimos mediante modelos probabilísticos, nos dan una cierta aproximación. Entonces, tomando como ejemplo la fuente de información para lo que es la región zona núcleo, oeste húmedo y oeste arenoso, cómo es el patrón de rendimientos que venimos explorando a nivel de Red Don Mario Mas por escenario climático, donde vemos que por escenario climático los techos productivos los podemos alcanzar indistintamente del escenario climático, que esto habla de esos factores moduladores, una vez como productores que relevamos esas variables, las caracterizamos y tomamos una decisión acertada, ya sea de lo que es la genética y las prácticas agronómicas, nos permite maximizar los potenciales en función del escenario climático
No así con lo que es en los pisos de rendimiento, donde vemos claramente que un escenario de niña nos da una mayor variabilidad, o sea, un mayor coeficiente de variación, donde sí tal vez nos obliga y nos lleva a ser más exigente en lo que es esa identificación y caracterización de las variables para planificar adecuadamente la campaña que podemos llegar a atravesar. Donde podemos ver que los mayores coeficientes de variación lo encontramos para lo que es un escenario de niña. Ya profundizando sobre las variables en cuestión que hoy venimos relevando y yendo a un caso ejemplo, que es una variable que hoy la podemos medir, la podemos relevar y ya le podemos poner un peso específico a esa variable, como es el efecto de Napa. Hoy pudimos aislar ese efecto de la Napa, en donde hoy nos explica 800 kilos entre situaciones con Napa versus situaciones sin Napa, siempre hablando de condición de Napa benévola o que aporte para el cultivo positivamente, en donde si eso lo correlacionamos con las precipitaciones acumuladas en el periodo enero-marzo, en donde en las situaciones con Napa podemos hablar de la Napa como estabilizadora de los rendimientos, casi que nos permite independizarnos de las lluvias que pueden transcurrir durante dicho periodo, no así con lo que son las situaciones o los ambientes donde no tenemos Napa, donde se ve claramente un efecto positivo en lo que es en la medida que vamos acumulando más precipitaciones durante dicho periodo. Vemos un comportamiento diferencial de ese aporte de la Napa en función de los tipos de suelo, ya sea por textura, ya sea para lo que es un argidol típico, con y sin Napa, lo mismo para lo que es una plusdol con Napa y sin Napa, donde vemos que la brecha de rendimientos es diferente, que está asociado principalmente a lo que es la capacidad de reserva de un suelo y de otro, ya sea lo que es un argidol, lo mismo lo que es una plusdol, donde hablamos de brecha de 270 o 1.700 kilos, el aporte que nos está haciendo la Napa en ese tipo de situaciones. Otro tipo de situaciones y casos ejemplos, que tal vez en función de los escenarios climáticos que podemos atravesar esta campaña próxima, tal vez este efecto no lo encontremos, pero sí es para considerarlo. Esto es un ensayo de ambientación que exploramos la campaña 18-19, donde vemos los sectores azules, que eran los sectores más bajos, y los sectores rojos eran las posiciones más elevadas, posiciones más de media loma, donde después atravesamos un escenario de precipitaciones enero y febrero de casi más de 300 milímetros, donde esos bajos que tenían Napa positiva para el cultivo, pero después con esas precipitaciones abundantes se generaron condiciones de anoxias. Podemos ver brechas de rendimiento en función de la profundidad de la Napa de casi de 1.700 kilos. Entonces, para tenerlo en cuenta también, y una variable a relevar y a tener en cuenta lo que es la profundidad de la Napa, cómo nos puede aportar positivamente o tal vez en algún tipo de situaciones puntuales hasta nos puede generar puntos negativos en lo que es los rendimientos. Otra de las variables también muy importante, lo que es el efecto compactación, que esto también es una variable que la relevamos en función de esa caracterización ambiental intensiva, donde pudimos discriminar el efecto compactación en función de los escenarios climáticos, ya sea escenarios climáticos positivos o escenarios climáticos tal vez más restrictivos para lo que es el ciclo del cultivo, donde para escenarios de buen régimen hídrico, el efecto compactado versus no compactado nos arrojaba diferencias de 170 kilos, y ya cuando no íbamos a situaciones donde atravesábamos por escenarios hídricos más restrictivos, el efecto compactación nos explicaba 550 kilos de rendimientos. Otro de los efectos también en estos ensayos ambientados lo cruzamos con el efecto densidad, para ver qué impacto tenía la práctica agronómica de densidad en función del efecto compactación, donde pudimos evidenciar que en los sectores compactados, quedarnos tal vez con una densidad por debajo de la óptima, por ejemplo 15 plantas por metro cuadrado, nos implicaba una penalidad de 120 kilos con respecto a una densidad de 25 o mismo 30 plantas por metro cuadrado. Son variables que hoy venimos relevando con el objetivo y la temática de poder reducir y achicar esas brechas productivas y poder potenciar los rendimientos. Ya metiéndonos en lo que es el segundo módulo, lo que es el portfolio de variedad, de lo que son las opciones de genética que estamos ofreciendo para esta próxima campaña. No quería dejar pasar y de mencionar qué peso específico tiene la genética a la hora de tomar una decisión y de
tenemos ese set de variedades en evaluación y que vamos testeando, moviéndonos desde ambientes de 1000 kilos hasta ambientes de casi 7000 kilos. Podemos ver lo que es el rendimiento medio, o sea, el comportamiento medio de las variedades. En cada uno de los ambientes, donde nos permite trazar una brecha por genética entre los rendimientos medios versus esos máximos rendimientos para cada uno de los ambientes de 12%. Casi 500 kilos nos explica y es paralelo en todos los ambientes. Entonces uno como productor, asesor y demás, tenemos poder para interceder sobre lo que es la elección correcta de la genética, porque quedarnos con un rendimiento medio versus una variedad de alto potencial nos permite maximizar lo que es el rendimiento. Si ya pasando en lo que es el portfolio de genética, en lo que es las opciones en RR1 que estamos ofreciendo para esta próxima campaña, un portfolio muy completo, diverso, que va del grupo 2 de madurez hasta el grupo 8 de madurez. Gran parte de esas variedades hoy presentan también tecnología STS como una herramienta más frente a lo que es la problemática de malezas o efecto carryover que podemos llegar a encontrar en muchos de los lotes por acumulación de sulfonilureas. Y para esta próxima campaña estamos presentando un nuevo lanzamiento que es Dolmario 40R21 STS. Esta variedad, lo que es Dolmario 40R21, que este año ya la van a poder encontrar en cooperadores y la van a poder ver en red de terceros, como así también en todo lo que es la red Dolmario Más. Es una variedad que viene a aportar un salto productivo versus lo que es Dolmario 40R16, un salto de un 5% más de rendimientos, casi 235 kilos y un 70% de wines a favor de esta variedad, presentando principalmente lo que es mayor potencial de rendimientos, tecnología STS y muy buen comportamiento sanitario. Vemos que el principal diferencial está sobre todo en los ambientes de alta productividad, es donde el mayor aporte ofrece 40R21 sobre Dolmario 40R16. Ya avanzando en lo que es el portfolio de variedades CIPRO, para esta próxima campaña también estamos ofreciendo un portfolio muy completo, muy diverso, muy competitivo para las diferentes regiones, desde variedades para lo que es la zona núcleo sojera, como así también variedades para lo que es la zona centro, lo que es norte del país, ya sea lo que es el NEA, lo que es el NOA, variedades que también son posicionadas en Uruguay, como así también en Paraguay. Y estamos sumando para esta próxima campaña un nuevo lanzamiento que es Dolmario 40 y 21 STS, que viene a complementar a lo que es Dolmario 40, 46 y 20. En lo que es Dolmario 40 y 21, cuando lo comparamos versus un testigo, que es Dolmario 40R16, en ese ciclo, es una variedad que es ciclo semejante a lo que es Dolmario 40R16, diferenciándose principalmente por tecnología, pero si la comparamos versus lo que es el testigo, vemos un diferencial de casi un 8% más de rendimiento, eso es un salto productivo muy importante sobre lo que es 40R16, y un 88% de wines a favor de la variedad, lo cual habla de la robustez en esa superación en términos porcentuales, validado por la cantidad de casos positivos a favor de 40 y 21. Y en el caso de 46 y 20, que también es muy importante mencionarla, una variedad que este año va a ser el primer año comercial, ya a nivel de productor, una variedad que participó en red de terceros, en Rexo y demás, con muy buenos resultados. Hoy les diría que es la variedad ganadora en términos de productividad, que combina lo que es CIPRO y STS. Cuando la comparamos con el testigo, lo que es Dolmario 4612, ofrece un 7% más de rendimientos, casi 530 kilos a favor y un 90% de casos donde supera al testigo. Y si vemos en la gráfica, en el índice ambiental, vemos que siempre corrió paralela con respecto a 4612, como así también a la media ambiental en todos los ambientes explorados, lo cual habla de la robustez y del potencial de la variedad, y acá podemos ver algunos casos donde bueno, la variedad fue ganadora. Y también avanzando y contarles en lo que es la nueva novedad y lo que es el lanzamiento para esta próxima campaña, donde estamos lanzando un portfolio muy completo también en lo que es la tecnología en LIS,
que ya hace más de 10 años que venimos trabajando con dicha tecnología en nuestro germoplasma y nos permite llegar a la fecha de lanzamiento con 6 variedades muy competitivas en los diferentes grupos de madurez, desde grupos 3 largos hasta grupo madurez 6,5, en donde las 6 variedades, aparte de sumar lo que es tecnología en LIS, la resistencia 2,4-D y glufosinato de amonio, también nos ofrecen lo que es la tecnología STS, en donde es una tecnología que nos permite hoy atenuar lo que es el efecto de la problemática de malezas vigentes en cada una de las regiones, en donde nos permite tener hoy un portfolio muy completo en lo que es en tecnología en LIS, muy competitivo y a su vez entendiendo lo que es la problemática de malezas difíciles en cada una de las regiones. Que para esto, cuando comparamos las variedades a modo de resumen, hay mucho más información, pero por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar, para que se lleven que son variedades muy competitivas versus los testigos de referencias en cada uno de los grupos de madurez, que esto describe de alguna manera lo que es la competitividad del portfolio en LIS que estamos ofreciendo para esta próxima campaña en el mercado. Y ya haciendo un resumen de lo que es el avance genético en estos años y bueno, y concentrándonos en esta última en lo que va a ser para el 2021, el lanzamiento de 40 y 21, superando lo que es Don Mario 3815 Nipro, reemplazándola por un 10% más de rinde, lo que es Don Mario 40 R21, como reemplazo de lo que es Don Mario 40 R16, y todo lo que es un portfolio muy completo y muy competitivo en lo que es la plataforma de LIS. Y ya avanzando con lo que es el tercer módulo, lo que son las opciones de manejo agronómico, contarles lo más novedoso que venimos trabajando dentro del equipo de desarrollo. Hay mucho más información, en donde hoy venimos trabajando en lo que hace a calidad de siembra en el cultivo de soja. Por segundo año consecutivo es una red que venimos llevando en conjunto con el equipo de Precision Planting, evaluando lo que es, sobre todo lo que son los efectos sobre la desuniformidad temporal, que hacen a lo que es la profundidad de siembra y a lo que hacen a la carga del cuerpo de siembra, que son efectos directamente que impactan sobre lo que hacen a la desuniformidad temporal en soja, donde ya sea en lo que es el efecto profundidad de siembra, como lo es también en la carga del cuerpo de siembra, que nos determina poder tener una siembra a una profundidad constante o bien una siembra a una profundidad tal vez más irregular. Esto nos está determinando un diferencial de rendimiento entre 350 a 400 kilos, el efecto por desuniformidad temporal, y ya son variables que hoy le podemos poner de alguna manera ese diferencial de rendimiento y son factores que hoy lo podemos considerar y uno como productores, como técnicos, puede empezar a interceder y atenuar este tipo de efectos. También otra de las variables que relevamos, lo que es la desuniformidad espacial, dada principalmente por lo que es la singulación, que es el conjunto de fallas o dobles que podemos llegar a encontrar en la línea de siembra, y también lo que es el coeficiente de variación, principalmente determinado por lo que es la velocidad de siembra o de avance de la sembradora, donde para este tipo de efectos, como es la desuniformidad espacial, el efecto es entre 50 y 80 kilos, que no llega a ser significativo, pero bueno, de alguna manera lo que estamos buscando con este tipo de ensayos o diseño es pensar en dar un salto de calidad, como pasamos de chorrillo a placa. Bueno, hoy tenemos diferentes opciones, desde placa a una siembra más profesional y más digitalizada, que nos permite ser mucho más eficiente en lo que es el planteo de siembra, y además nos permite eficientizar no solo el insumo semilla, como así también lo que es el potencial de rendimientos. También medimos sobre estos ensayos, realizamos vuelos con drones para medir lo que es el stand de plantas, como así también los gaps, lo que son los espacios donde no encontramos de alguna manera plantas, nos permite medir la desuniformidad, donde podemos ver la diferenciación de los gaps en función de la calidad de siembra, principalmente dada por lo que es el efecto singulación y CB. Claramente vemos que a donde tenemos una singulación inferior y un CB más alto, tenemos mayor gaps, mayor espacios y demás, que eso cuando lo correlacionamos con los rendimientos, vemos un diferencial de un 2%, esos 110 kilos de diferencias. Esto está muy asociado a lo que es también a la calidad de siembra, dado principalmente por lo que es la calidad de semilla y un tratamiento profesional.
donde estos son ensayos que también venimos realizando ya hace varios años, con el objetivo de comparar tratamientos profesionales de semilla, de buena calidad, y un tratamiento profesional con respecto a tratamientos testigos de productor, con una calidad buena y un tratamiento tal vez más normal o que utiliza el productor frecuentemente, y también versus un tratamiento 2, donde es una calidad de semilla inferior y un tratamiento de semilla de productor. Vemos mejoras en los coeficientes de logro cuando comparamos los diferentes tratamientos, donde eso impacta directamente sobre lo que es velocidad de implantación y todo lo que hace también a la optimización de semilla, en donde eso también nos permite ser mucho más eficiente en lo que es la tecnología de insumo, principalmente dado por lo que es una semilla de buena calidad, como así también acompañado de un tratamiento y un producto premium. Abordando lo que es el tema de brechas productivas, donde este año hicimos ensayos dirigidos en 9 localidades, con el objetivo de evaluar diferentes paquetes tecnológicos, un tratamiento básico, sin fertilización y sin fungicidas, y después un tratamiento de una variedad moderna con 50 kilos de monoamónico a la siembra y una aplicación de fungicidas, y después un paquete tecnológico de alta tecnología, donde utilizamos una variedad moderna, una mezcla ya de nutrición con macro y micronutrientes, con fungicidas, y a su vez le incorporamos también lo que es el boro y fosfito foliares. Podemos ver un aporte de un 9% por el uso de alguna tecnología, ya sea por el fertilizante, como así también por los foliares utilizados, ya sea el fungicida o mismo lo que es fosfito más boro, con respecto al tratamiento básico sin fertilización y sin protección de cultivo. Cuando abrimos esa información, en cuanto nos explicó cada uno de los efectos, ya sea el efecto fungicida o fungicida con boro más fosfito, la diferencia con respecto al testigo nos explicó cerca de 300 a 400 kilos, ya sea por la aplicación de fungicida o el tratamiento completo, y obtuvimos un 65% de respuestas con respecto al testigo. Cuando analizamos lo que es el paquete de nutrición, observamos diferencias casi de 300 kilos entre los diferentes tratamientos con respecto al tratamiento básico, no así encontrando diferencias estadísticamente significativas en los diferentes tratamientos de nutrición, donde esto nos obliga a seguir de alguna manera investigando sobre la técnica de nutrición en lo que es en el cultivo de soja. Vemos que los efectos en nutrición no son tan inmediatos como pueden ser en otros cultivos, ya sea como trigo o maíz, por ejemplo. En soja podemos cotejar esa información con ensayos de larga duración que venimos realizando ya hace varios años en diferentes módulos de producción, donde podemos ver que en los ensayos de esto de larga duración, manteniendo lo que son las rotaciones, los efectos inmediatos por nutrición el primer año en soja, por ejemplo, fueron de respuestas muy bajas entre los diferentes tratamientos planteados, y vemos que al final de este ciclo de ensayos, ya al cuarto año pudimos ver el efecto acumulativo de una buena nutrición, una buena rotación, una buena contribución de los cultivos antecesores, nos permitió ampliar aún más la brecha con respecto a lo que es el tratamiento testigo. Lo cual esto de alguna manera refleja lo antes mencionado. Requiere de un trabajo más elaborado, más previo, más preciso en lo que es en el cultivo de soja para poder encontrar grandes respuestas a este tipo de efectos como puede ser la nutrición, principalmente. Lo mismo este ensayo lo hicimos en módulos de baja tecnología de producción, lotes más chacareados, con historias más ojeras, donde también pudimos ver un efecto muy claro, muy inmediato. Al cuarto año vimos diferencias muy notorias entre lo que es un tratamiento 3, donde se respetó la rotación de tercios clásica en la zona, versus lo que era la secuencia de monocultivo de soja todos los años. También otra de las temáticas que estamos abordando es el objetivo de poder mejorar lo que es rinde y lo que es calidad en soja, principalmente dado por lo que es la proteína, donde el año pasado hicimos 2 localidades, que fue Chacabuco y Carlos Casares. Evaluamos un ambiente de alta productividad y un ambiente de baja productividad frente a un mismo manejo de variedades, de fecha de siembra y demás, donde pudimos validar lo que fue el efecto en rendimientos, con diferencias
significativas entre los dos ambientes, y algo también muy importante que nos permite evidenciar lo que fue el efecto también en calidad, lo que es nivel de proteína. No solo el ambiente de alta productividad, que venía bien rotado, bien manejado, con una buena nutrición, nos permitió alcanzar alto potencial de rendimiento, sino que también nos permitió alcanzar un mayor nivel de proteína con respecto al lote de baja productividad. Si eso mismo lo comparamos, cómo fue el patrón de rendimiento en función de los rendimientos explorados, cómo fue el nivel de proteína, pudimos ver que para cada uno de los ambientes, a medida que avanzamos en el nivel de rendimientos, para los dos ambientes se fue reduciendo el nivel de proteína, pero siempre el ambiente de alta productividad sostuvo más proteína con respecto al ambiente de baja productividad. ¿Cuánto explica cada factor? Hoy con esta información lo que podemos evidenciar, y con información también de la red Olmario Más, es que casi el 64-65% de las variaciones en los niveles de proteína están determinados por el ambiente, y el resto por porcentaje está explicado principalmente por lo que hace a la genética y todo lo que hace al efecto campaña en sí. Y ya para ir finalizando y metiéndonos en la última línea de manejo, lo que son ensayos de ambientación, en donde esta es una línea que ya la venimos trabajando también hace ya varios años. El objetivo es poder identificar variables ambientales y de manejo y cómo influyen en la productividad en el cultivo de soja, y poder de alguna manera interpretar cómo es el comportamiento genotípico en función de las variabilidades ambientales, intralotes que podemos llegar a encontrar. Para esto procedemos a hacer una ambientación previa de cada uno de los lotes donde implantamos este tipo de ensayos, ya sea por mapas de rendimientos, como así también por NDVI, rastras Beris y demás. Procedemos a hacer la ambientación en conjunto con el productor. Geoposicionamos el ensayo, procedemos a hacer un grillado para caracterizar cada uno de los ambientes, sembramos cada uno de los tratamientos, ya sea variedades, como así también diferentes líneas de manejo, de densidad y nutrición. Procedemos a lo que es la cosecha con monitor de rendimientos, y el objetivo es en poder encontrar este tipo de efectos, que estos son algunos casos ejemplos. Por ejemplo, en la localidad de Beria, para 3 genotipos diferentes, el efecto rendimiento en función de altimetría, y explorando 3 densidades de siembra diferentes, desde 15, 25 y 35 plantas por metro cuadrado. Podemos ver comportamientos diferenciales entre los genotipos en los diferentes ambientes, como así también comportamientos diferenciales en lo que hace a la densidad de siembra. El mismo ejemplo también lo realizamos para la localidad de Lincoln, con estos 3 mismos genotipos, también cruzando con 3 densidades, cómo fue el efecto genotípico en función de lo que es la conductividad superficial, dado por lo que es concentración de sales, donde se puede ver un comportamiento diferencial entre los genotipos, como así también en lo que es el comportamiento en la densidad, donde podemos ver claramente que en los grupos más cortos, esa situación donde exploramos mayores concentraciones de sales, quedarnos con un bajo stand de plantas, teníamos efectos negativos con respecto a tal vez a densidades más altas. No así con un cultivar de grupo más largo, donde atenuaba dichos efectos por la estrategia de compensación, donde casi que se mostraba como insensible al efecto de densidad en esas altas concentraciones de sales. Esto es otro ejemplo en la localidad de Uruguay, donde nos permitió también diferenciar comportamientos genotípicos diferentes en lo que es la respuesta fósforo, por ejemplo, a diferentes niveles de fósforo, ya sea de Dolmario 6.8 o mismo Dolmario 66 R69, poder ver ese tipo de comportamientos diferenciales, como así también el comportamiento de suelos calcáreos, donde se puede ver claramente un efecto positivo a favor, por ejemplo, de 66 R69, en lo que es comportamiento calcáreo con respecto a Dolmario 6.8, y poder precisarlo en este tipo de ambientes y con esta información. Y el objetivo de esto es poder construir con toda esta información y validar lo que son las prescripciones a nivel de lote. Esto es un caso ejemplo de esta última campaña, donde para un ambiente y un lote puntual pudimos diferenciar 3 ambientes, en donde para los 3 ambientes teníamos rendimientos medios diferentes, y pudimos validar cuál fue la mejor combinación para cada uno de esos ambientes.
ya sea 46 y 20, o mismo lo que es Don Mario 40 R21, para lo que fue el ambiente 3, con un aporte positivo con respecto a la media de ese lote, donde en promedio el aporte de la prescripción fue de casi 500. Y manejo, y permitiéndonos haciendo un uso eficiente de los recursos. Y todo esto también nos lleva a un proyecto global que hoy estamos llevando a cabo en la compañía, un proyecto que comprende todos los territorios, denominado Optimus, que el objetivo de Optimus es poder elaborar un motor de recomendación a partir de la información generada desde todos los equipos de GDM, ya sea de investigación, desarrollo, producción, lotes de productores, poder elaborar a partir de una base de datos bien robustas, bien fortalecida y mediante modelos estadísticos y todo lo que hace a la ciencia de datos, poder elaborar un recomendador a partir que nos permita poder bajar la mejor prescripción para cada uno de los lotes, interpretando las variabilidades ambientales que podemos llegar a encontrar en cada una de las regiones, como así también a nivel de lote, y poder, por medio de una herramienta digital, poder ofrecer la mejor recomendación desde GDM. En donde Optimus está vinculado a una herramienta digital, GDM Digital Act, que nos permite ser el nexo y el contacto directo con el productor y llevar a cabo ese vínculo directo entre lo que es ambientación y recomendación en conjunto. Y ya para cerrar, hoy los desafíos en los rendimientos en soja lo abordamos principalmente de 3 puntos fundamentales, que hace a la mejora genética y todo lo que es a las tecnologías, donde hoy desde GDM es un programa de mejoramiento muy robusto, muy fortalecido, con más de 35 años de historia, grandes inversiones y demás, con una estrategia multiplataforma y un portfolio muy competitivo y diverso para cada una de las regiones, atendiéndolo también desde las prácticas agronómicas innovadoras, con el objetivo de potenciar nuestra genética para cada uno de los ambientes, a partir de lo que es el entendimiento del ambiente, descifrando cuáles son las variables de más peso en cada una de las regiones, cómo interactúan con nuestra genética y las prácticas agronómicas, vinculado a todo esto con lo que hace a las herramientas digitales que hoy tenemos disponibles y que nos permiten hacer un uso más eficiente de todos estos recursos. Y como a modo de conclusión, estos nuevos enfoques, desde la mejora genética, desde las biotecnologías, desde las prácticas agronómicas innovadoras, desde el entendimiento del ambiente y la transformación y vinculación digital, nos permiten optimizar los recursos, aumentar la productividad, nos permiten además reducir errores, minimizar amenazas y potenciar el valor de los resultados obtenidos. Así que bueno, muchas gracias y bueno, estoy abierto al espacio de preguntas. Jerónimo, muchísimas gracias. La verdad que muy claro, o sea, cómo están esto de, primero, entendiendo el ambiente, caracterizándolo, incluso, o sea, no solo a nivel de lote, sino ya detectando los diferentes ambientes dentro del lote, y después, en base a eso, poder elegir el genotipo y ajustar el manejo a cada uno de estos genotipos. E incluso, o sea, nos diste ejemplo de cómo no solo están teniendo en cuenta el manejo puntual en el cultivo, sino también el manejo ya del sistema, o sea, por un lado de la rotación que se viene haciendo en cada ambiente y también de la nutrición del sistema, sabiendo que la soja justo capaz que un cultivo que no responde tan directamente, uno le aplica y responde a algunos nutrientes, sino sí a nivel ya de la rotación. Así que tenemos 15 minutos para preguntas, así que ya te empiezo a hacer las primeras que nos fueron llegando. Observamos de que están trabajando mucho en lo que es en el norte de Argentina. ¿Qué atributos están, o sea, vos podés destacar en las variedades que están desarrollando, o sea, para los ambientes del norte de Argentina? Sí, en lo que es, para lo que es la zona del norte de Argentina, ya sea NOA y NEA, hoy tenemos un portfolio de variedades muy competitivos, en lo que es ya sea en RR1, con Dolmario 62R63, como así también Dolmario 66R69 STS, que es la variedad que reemplazó a Dolmario 6.8, son dos variedades muy adaptadas para lo que es la zona norte del país.
Lo mismo en lo que es en el portfolio Intacta, hoy con 75 y 75, que es la variedad que sustituyó a Don Mario 79-76, con 60 y 62, que es una variedad que nosotros la lanzamos principalmente para lo que es la zona central del país, pero dado a los ambientes que hoy se vienen explorando en la zona norte del país, es un genotipo que viene creciendo mucho por términos de potencial productivo, como así también adaptación. Es una variedad que les diría que 60 es para tenerla en cuenta y seguramente muchos de los productores del norte vienen teniendo resultados muy satisfactorios. Y lo que es después en lo que es grupo más medio, lo que es Garra y 67 y 70. Estamos en toda la línea también de caracterización ambiental en el norte, donde hoy de las variables relevadas en el norte aparece principalmente la variable de lluvias. Una de las variables también de peso fue el efecto cobertura, también que nos llamó la atención, la diferenciación entre ambientes dado por lo que es la secuencia de rotaciones y el efecto cobertura, que fue una de las variables que saltó principalmente en lo que fue la zona norte del país. Buenísimo. Y otra pregunta es si nos podés contar la variedad 46 y 20, si este año ya se larga al mercado, y después qué características, cómo la podría diferenciar respecto a la que sería la 46R18 y la 40R16. Bien. 46 y 20, este es el primer año que va a estar comercial. Es una variedad que nos sorprendió en estadios preliminares, ya sea en investigación y desarrollo, el potencial de rendimientos que aportó la variedad, hoy superando por un 7% a 4612, que es un testigo de referencia, no es menor. Es un grupo 4 medio, de un porte de buena altura de planta, tal vez con bajas ramificaciones, un fenotipo más erecto, construye el rendimiento principalmente por lo que es el número de granos, porque lo que es peso de mil tiene un peso de mil normal, de 165 gramos. Es una variedad que tiene un excelente comportamiento vuelco, a pesar de tener muy buena altura, es una variedad que no vuelca, y el punto sobresaliente es el potencial de rendimientos. O sea, hoy es la variedad de mayor potencial de rinde en nuestro portfolio. Buenísimo. Después, en un momento de la presentación, comentabas esto de las respuestas fungicidas que tenían, que eso además lo habían evaluado y les dio significativo y en varios ambientes. No sé si nos podrías decir a qué enfermedades se debieron estas respuestas a la aplicación de fungicidas. Está buena la pregunta. Principalmente las aplicaciones fueron más bien preventivas, pero después, bueno, en los tratamientos testigos pudimos cotejar cuál era la enfermedad principal. Era principalmente lo que era Cercospora kikuchi, que aparece más hacia el final del ciclo. Fue la enfermedad principal que pregonó en este tipo de ensayos. Ya sea que la carga de septoria era baja en esos tratamientos que exploramos, pero principalmente fue dado por lo que fue la aplicación frente a Cercospora kikuchi. También vale remarcar que en el 65% de los casos hubo respuesta, hubo otro tanto porcentaje que no tuvimos respuestas, pero creo que es una línea que para seguir experimentando y explorando. ¿Y nos podés comentar qué fungicidas utilizaron? Sí, fungicidas utilizados por el productor a base de mezclas, de triazoles más estrobirulinas. En ninguno de los casos teníamos triple mezclas, o sea, no tenían carboxamidas, solamente era triazol más estrobirulinas. Buscamos semejar lo que era bien el manejo de productor, poder despejar el efecto con y sin, y a su vez un tratamiento extra con el agregado de fosfito más boro. Buenísimo. Después, otra cosa que comentaste es esto de que hay menos... las diferencias entre proteínas se deben en gran parte al ambiente, igualmente hay un efecto genotipo. ¿Qué respuesta, o sea, estos diferentes contenidos de proteína entre variedades, ¿están viendo alguna tendencia? Sí, hoy la temática de proteína lo venimos abordando, ya sea desde la genética, en donde hoy lo estamos considerando como un punto más dentro de lo que es el avance de producto. El objetivo es poder llegar al avance de producto conociendo ese nivel de proteína de cada una de las variedades, donde hoy ya lo tenemos dentro del radar como una variable más dentro de la selección, y después poder entender también cómo influye el ambiente en lo que es la construcción de esa proteína.
donde a partir de la información que venimos recopilando, si bien hay un claro efecto dilutivo, a medida que tenemos más rendimientos, el nivel de proteína se diluye, como así también hay un efecto de proteína en función de la latitud donde nos encontremos. Uno de los efectos que nos llamó la atención fue el efecto antecesor o historia de lote, donde pudimos ver que los ambientes bien rotados, bien manejados, bien nutridos, no solo nos entregaron para una misma localidad mayor rendimiento, sino que también pudimos construir mayor nivel de proteína. Que bueno, eso es algo importante, donde podemos como productores, asesores, empezar a ver ese tipo de efectos, de decir, bueno, contribuir desde lo que es la proteína con una mirada de la genética, de lo que es la lectura del ambiente, que hacen a construir esa proteína final para cada lote. Buenísimo, sí, esta importancia de construir ambientes también. Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo se ajusta la densidad en los distintos ambientes dentro de un mismo lote? Sí, lo que es el ajuste de densidad, pensando en lo que es densidad variable, hoy lo que estamos haciendo en estos ensayos ambientados o pruebas con algunos productores para validar estas prescripciones es realizar la ambientación en conjunto en función del potencial productivo y las variables que nos permiten diferenciar esos ambientes, ya sea las variables físicas o químicas, y en función del potencial productivo nos permite prescribir las mejores densidades para cada uno de esos ambientes. Lógicamente que esa densidad es variable en función de cada una de las regiones donde nos encontremos, pero por ejemplo, si nos situamos en lo que es la zona núcleo sojera, si vamos a explorar 3 niveles de rendimientos en un mismo lote, para un ambiente de alta productividad, hoy nuestra recomendación es de 26 plantas por metro cuadrado, para un ambiente de media productividad estamos en 28 plantas por metro cuadrado, y si un ambiente es más de baja productividad, más defensivo, por ejemplo, vemos que con 30 plantas por metro cuadrado hacia la estabilización de los rendimientos para ese ambiente, llevándolo a un grupo madurez 4 medio. Lógicamente que ese efecto es diferencial para un grupo madurez más largo, como puede ser una 49R19, donde ya el efecto de densidad por ambientes tal vez no está tan significativo como puede ser una 46R18, y eso es replicado para cada una de las regiones. Pero hoy el objetivo con estos ensayos es poder prescribir el valor de la densidad en cada uno de los lotes, como así también el aporte desde la genética. Buenísimo. ¿Y cómo considerás la adaptabilidad a diferentes ambientes de la 46 y 20 con respecto a la 4612 o la 46R18? Bien. La estabilidad está dada por el potencial productivo del ambiente, donde hoy cuando vemos los diferentes índices ambientales, que bueno, surgen de toda la red Olmario Más, bien amplia y diversa en todo el país, que nos permite construir ambientes desde 1.500 kilos hasta ambientes de 7.000 kilos, donde podemos ver en situaciones donde las dos variedades están apareadas, en ese set de ambientes bien amplio y bien diverso que venimos explorando, pudimos ver que 46 y 20 en todo ese rango de ambientes siempre fue superador a lo que es 46-12, ya sea en los ambientes de baja productividad, como así también en los ambientes de alta productividad. O sea, es una variedad que no tiene interacción de ambiente, sino que fue construcción de rinde sobre todos los rangos ambientales explorados. Perfecto. Y después, en un momento de la presentación, nombrabas esto de la mínima unidad agronómicamente manejable. Capaz que justo se cortó un poquito ahí, pero no sé si nos podés comentar un poco más de qué hectáreas o de qué superficie estamos hablando y cómo logran llegar a este número. Sí, el objetivo es dar un salto de calidad, porque siempre hablamos de recomendaciones a nivel zonales, a niveles de campo, y hoy queremos empezar a hablar de recomendaciones ya más dirigidas a nivel de lote, y dentro del lote entender esas variabilidades que hay dentro de cada uno de los lotes, que bueno, eso se hace en conjunto con el productor, donde hacemos las ambientaciones en conjunto, con la información disponible del productor, ya sea por mapas de rendimientos, imágenes NDVI o toda la información que tenga disponible, poder entender cuáles son las variabilidades dentro de ese lote, y en función de esas variabilidades dentro de cada lote, cuáles son las variables que
hacen a esa variabilidad intralote que podemos llegar a tener, y en función de eso poder construir las mejores recomendaciones a nivel de lote. Que bueno, muchas veces uno hablaba de recomendaciones a nivel de lote como una recomendación general de un genotipo y una densidad fija para ese lote, sin entender esas variabilidades que podemos llegar a tener intralote. Bueno, el objetivo de toda esta red de ensayos que venimos llevando a cabo, ya sea por la red de caracterización ambiental intensiva, como así también de ensayos ambientados, es poder relevar a la máxima expresión lo que son esas variables ambientales intralote para poder ajustar correctamente lo que es la mejor combinación de genética y lo que hace también a las prácticas agronómicas. No solo lo que es densidad, fecha de siembra, sino también poder volcar también y trabajar sobre lo que es la nutrición en el cultivo de soja. Buenísimo. Y ya una última pregunta para ir ya cerrando el panel, que vamos a ir cerrando. Si un productor está interesado en la tecnología en LIST, ¿cómo puede saber más? O sea, ¿cómo es el sistema, no tanto de la tecnología, la parte más agronómica, sino más la parte de control? O sea, ¿dónde podría encontrar más información sobre esto? No, está buena la pregunta. Las variedades que estamos lanzando este año van a estar en el multiplicador, como así también van a estar en toda la red de Don Mario Más, donde vamos a estar llevando a cabo, si Dios quiere, jornadas a campo en el verano, con visitas a productores, para que conozcan las variedades, como así conozcan también la tecnología en sí, en lo que hace al manejo de herbicidas y demás. Pero bueno, vamos a estar haciendo en nuestros Don Mario Más campos demostrativos, donde se va a poder ver, precisar lo que es la genética, como así también las estrategias de control frente a la problemática de malezas. Y también, bueno, pueden recurrir a lo que son las jornadas nuestras que vamos a estar llevando a cabo, como así también vamos a estar haciendo demostrativos con productores, grandes cuentas, que también van a contar con nuestras variedades en sus campos. Buenísimo, Jerónimo. Bueno, vamos a seguir cerrando el panel. Cualquier duda, consulta que tengan, lo pueden buscar a Jerónimo en la parte de asistentes o seguramente dentro del hall comercial como GDM. Así que, Jerónimo, te agradecemos, le agradecemos a todos los asistentes a este taller y nos estamos viendo en la próxima charla a las 10:30. Te agradezco a vos, Andrés, y bueno, y a todo el público que nos acompañó en este taller. Muchas gracias. Gracias.